En el mundo de la gimnasia, Larry Nassar era una figura casi intocable. Médico olímpico, su reputación era impecable y tanto atletas como médicos confiaban ciegamente en él. Sin embargo, tras esa fachada de profesional respetado, se escondía una verdad perturbadora. Nassar utilizaba su poder y prestigio para abusar de las gimnastas que atendía. En los Juegos Olímpicos de 1996, Nassar alcanzó el estatus de héroe al ayudar a Kerri Strach tras una dolorosa lesión en el tobillo, consolidándose como una figura paternal para las atletas. Sin embargo, años después, el ambiente había cambiado radicalmente. En los Juegos Olímpicos del 2024 en París, bajo el liderazgo seguro de Simone Biles, el equipo femenino de Estados Unidos competía sin miedo en un entorno más seguro y saludable. Para muchas gimnastas, la gimnasia fue más que solo un deporte. Fue un refugio y una fuente de identidad, un lugar donde encajar y un objetivo al cual dedicar sus vidas. Los encuentros con Nassar inicialmente se veían como un privilegio, pero de a poco se convirtió en una amarga lección sobre la confianza y el poder. En los Juegos Olímpicos, Kerri Strach se convirtió en una heroína inolvidable y en un momento crucial ejecutó un salto extraordinario, aterrizando sobre un pie y asegurando la medalla de oro para el equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos. Este logro quedó grabado en la memoria de todos. En ese mismo periodo, Larry Nassar, médico del equipo, ganó notoriedad tras los Juegos de 1996. Su reputación se disparó, convirtiéndose en la figura de referencia para las gimnastas que enfrentaban problemas de salud. Durante décadas, Nassar conoció personalmente a casi todas las gimnastas de primer nivel. Su enfoque cálido y comprensivo los diferenciaba de otros médicos, hacían que muchas jóvenes gimnastas confiaran en él desde muy temprana edad. A pesar de su papel como médico, Nassar era profesor en la Universidad Estatal de Michigan y realizó investigaciones sobre los beneficios de la gimnasia para niños con autismo debido a que su hija padecía de esta condición, destacando mejoras físicas y sociales. Su habilidad para navegar en el ámbito político del deporte le permitió ganar la confianza de figuras clave, convirtiéndose en una celebridad y un aliado valiosísimo para muchas gimnastas jóvenes. Larry Nassar era conocido como el Dr. Larry, un respetado experto en la gimnasia. Sus vídeos educativos sobre tratamientos como el síndrome cruzado pélvico le dieron una gran reputación. Sin embargo, algunas de sus técnicas se acercaban al suelo pélvico, causaban incomodidad, pero su prestigio hacía que nadie sospechara. Una joven gimnasta con dolor de espalda fue recomendada a Nassar. En su consulta, él mencionó haber tratado a la famosa gimnasta Kerri Strach, ganándose así su confianza. Aunque notaba que no usaba guantes, confiaba en su estatus de médico olímpico. No obstante, tras las sesiones se sentía humillada, creyendo que el problema era suyo. Con el tiempo, una amiga la ayudó a reconocer que las prácticas de Nassar eran inapropiadas. A pesar de verlo como una figura paterna y luchar por justificarlo, comprendieron la realidad del abuso que incluso ocurría frente a los padres que no se enteraban absolutamente de nada. En aquellas consultas con Larry, todo parecía normal al principio. Él se interponía discretamente entre los padres y los jóvenes deportistas, creando una distancia que entonces no comprendían. Su simpatía lo hacía parecer confiable, incluso ganándose la amistad de las madres con pequeños gestos y conversaciones amables. Los tratamientos dolorosos e incómodos se realizaban sin guantes, pero en el mundo de la gimnasia el dolor era parte del esfuerzo y quejarse no era una opción. Nassar, con su actitud de poli bueno, se presentaba como un aliado frente a los entrenadores estrictos, lo que lo hacía difícil de cuestionar. Con el tiempo, el abuso se hizo evidente y las chicas comenzaron a dejar la gimnasia a temprana edad. Durante casi estos 20 años, muchas atletas fueron abusadas y permanecían alejadas del deporte. Todo cambió en 2016, cuando Rachel de Hollander y Jamie Dancer revelaron el abuso a través de los medios, desatando un movimiento global. Las jóvenes, algunas desde los 10 años, comenzaron a cuestionar sus métodos inapropiados. La confianza en su reputación y la creencia de la profesionalidad médica dificultaron identificar el abuso. Sin embargo, al compartir experiencias, quedó claro que Nassar abusó de muchas pacientes. Las noticias sobre Larry Nassar, una figura prominente en la gimnasia, dejaron al mundo sin palabras.
A todos les costaba asimilar las acusaciones. Muchas madres preocupadas preguntaban si había ocurrido algo similar con sus hijas. Aunque ellas lo negaban, la verdad les atormentaba que todos supieran que ellas estaban en la lista de un depravado. Larry había llamado a sus compañeros de profesión, advirtiéndoles que saldría un artículo sobre él. Con una calma inquietante, intentó desacreditar a las denunciantes, tachándolas de inestables. No obstante, su manipulación les hizo dudar y confiar en él. La incredulidad general hacia las víctimas era evidente. Víctimas sabían cómo se las trataba, pero se sentían incapaces de contar la verdad, cayendo en una profunda depresión. Sin embargo, cuando Rachel de Hollander presentó una denuncia en la Universidad Estatal de Michigan, se inició una investigación crucial. Durante los interrogatorios, Nassar negó cualquier intención inapropiada, aunque había sospechas sobre su comportamiento. En 2016, la universidad lo despidió, pero se reveló que ya había una denuncia similar en 2014 que fue mal manejada, concluyendo erróneamente que sus acciones eran apropiadas debido a su profesión. A pesar de las denuncias de abuso, Nassar continuó ejerciendo bajo condiciones que nadie supervisaba adecuadamente. Su habilidad para manipular y engañar le permitió seguir lastimando a las mismas personas que debía cuidar. Organizaciones como la Federación de Gimnasia estadounidense, preocupadas más por su reputación que por la seguridad de los menores, ignoraban las quejas si no venían de un tutor legal. Así Nassar siguió su camino de destrucción, engañando incluso a amigos cercanos que creían en su inocencia. Pero todo cambió cuando las autoridades descubrieron una abrumadora cantidad de contenido explícito e infantil en su poder, en los contenedores de basura fuera de su casa, desechos legalmente registrables, más de 37,000 imágenes. Este hallazgo fue el golpe final que expuso su verdadera naturaleza y cambió la percepción pública. Las instituciones que fallaron en proteger a las víctimas quedaron al descubierto, y el poder que Nassar pensó que tenía se desmoronó, revelando la gravedad de sus crímenes y los errores de quienes debieron detenerlo. Durante años, profesionales del campo confiaban en Larry Nassar y lo recomendaban sin dudar. Sin embargo, cuando comenzaron a surgir los cargos en su contra, sintieron una náusea profunda. Las pruebas eran claras y se dieron cuenta de que habían ignorado señales importantes, preguntándose si pudieron haber hecho algo para detenerlo. A finales del 2017, Nassar se declaró culpable de cargos federales de contenido infantil delicado. A pesar de negar otros abusos, las víctimas comenzaron a contar sus historias, y aunque él insistía, pero si sus prácticas eran médicas, aceptó un acuerdo por 7 cargos. Y en enero de 2018 se permitió a las víctimas testificar durante su sentencia. Al principio, solo unas pocas hablaron, pero pronto muchas se unieron. Contaron sus historias, sin vergüenza, para inspirar a otras a hacer lo mismo. Nassar fue condenado a 175 años, asegurando que nunca saldría libre. Aunque fue un momento de justicia, llegó demasiado tarde. Las demandas civiles se resolvieron y la Universidad Estatal de Michigan pagó 500 millones a las supervivientes y las federaciones olímpicas unos 308 millones más. Me enfurece saber que quienes pudieron detenerlo no lo hicieron. El caso de Nassar demostró que su abuso no ocurrió en un vacío. Utilizó su posición y poder para manipular a quienes lo rodeaban. Entre las voces de las víctimas eran ignoradas. Su apariencia de buena persona lo hacía aún más peligroso.